Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por escucharme nuevamente en este que, yo lo sé, es tu episodio. Es tu podcast favorito. Sin título. ¿Por qué sin título? Te preguntarás. Cada vez que escuches este podcast. Y recuerda que sin título porque tú se lo pones. Es el título que tú quieres que tenga. El día de hoy vamos a hablar de un tema, que se deriva de muchos otros que hemos platicado. Hemos hecho algunos episodios sobre diferentes sesgos, habíamos hablado, y de cómo muchas cuestiones o muchos, ¿cómo lo podemos llamar? Cómo mucha parte de nuestro diseño fue, o más bien evolucionó hace miles de años, y cómo funciona en la actualidad con la realidad que tenemos el día de hoy. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Para tomar en cuenta, o sea, cómo podemos decir que nuestro hardware, creo que es una buena analogía para todas aquellas personas que entienden de computación y todos. Imagínense el hardware. Tenemos hardware de hace 200,000 años, pero tenemos un software del 2021, imagínense. O sea, esto sería algo similar como a tener... Alguna vez seguramente te ha pasado que en tu computadora te dicen, bajas una aplicación, o sea, un software, y te dice, no puedes utilizar este software con este sistema operativo. Para poder utilizarlo tienes que descargar el nuevo sistema operativo Mac, Safari o lo que sea, ¿no? Pues bueno, imagínense. Algo muy similar, o podemos utilizar esa analogía para nuestro sistema. Tenemos un diseño que evolucionó de hace 200,000 años, un hardware, un sistema operativo de 200,000 años, pero un software de 2021. ¿Y qué pasa con ese contraste, con esa discrepancia, o con esa disonancia tan grande? Pues bueno, que tenemos una amígdala que le da miedo cosas que no le deberían dar miedo, como lo mencionamos en un episodio de los anteriores, que presiona botones por cuestiones que no representan un verdadero peligro para nosotros, como un mensaje, ¿verdad? O como un correo electrónico. Tenemos un disparadero de ansiedad también a nuestra progresiva, conforme la rapidez que tenemos hoy en día. No estamos nosotros acostumbrados, no evolucionamos en un mundo tan rápido como el actual. Eso produce también este tipo de cosas. O qué otra cosa habíamos visto, el sesgo de negatividad también, el resaltar las cuestiones negativas o lo que percibimos como negativo que lo positivo, porque pues bueno, necesitamos estar más alertas a las amenazas. Bueno, todo este tipo de cosas podemos decir que son resultado de esta disonancia, o esta distancia es la palabra correcta, de esta distancia entre el sistema operativo y el software, entre el hardware y el software. Y hoy quiero hablar de algo que también podríamos decir que es resultado también de esto. Uno pudiera decir, oye, y creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿por qué nos importan tanto la opinión de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa tanto lo que el otro pueda pensar? Y escuchamos también muchos discursos o clichés como que no te importe lo que piensa el otro, tú ve por lo que tú quieres. Y aunque estos mensajes esconden una muy buena intención y son muy bonitos, pues la verdad de las cosas es que nunca va a dejar de importarte realmente lo que piensa el otro, porque pudiéramos decir que desde una perspectiva evolutiva, porque vamos a hablar de diferentes perspectivas, a ver cuál te hace más sentido, pero desde una perspectiva evolutiva podemos decir que la aceptación dentro de un grupo era necesaria o es necesaria, incluso hasta hoy, para tu supervivencia. En grupos hace miles de años, e insisto, me parece que en la actualidad también, necesitabas ser aceptado por otros grupos para poder sobrevivir. Y para ser aceptado dentro del grupo, pues bueno, tendrías que ser de cierta forma, agradarle a los otros, tendrías que buscar el agrado de los otros para poder pertenecer a un cierto grupo. Y por otro lado, también podemos ver cómo necesitamos del otro para poder sobrevivir. No hay individuo aislado. Tú pudiste ser o tú eres gracias a que hubo un otro que se apiadó de ti, que cuidó de ti, que alivió tus tensiones fisiológicas. No hay individuo sin colectivo. Cuando hablamos de individuo, implícitamente estamos hablando de colectivo también. Entonces, es completamente natural que te importe la opinión de las demás personas, porque esto representaba o más bien promovía
tu supervivencia. Y nuestro hardware lo siente de esa forma, es como la estructura innata. El problema viene, me parece, como lo dijimos con el miedo y con el sesgo de negatividad, cuando pues bueno, la realidad actual pues viene como a perturbar o a atravesar o a estropear por completo la forma en la que funcionaba inicialmente esta estructura innata, ¿verdad? Cuando vemos que nos preocupa lo que piense una persona en China o una persona en otro país o una persona en otra ciudad que ni siquiera conocemos, que ni siquiera tiene una influencia en nuestro grupo social ni dentro de nuestra realidad, pues bueno, entonces ya podemos ver cómo se ha estropeado la finalidad de esa estructura innata que antes nos permitía sobrevivir. Entonces, eso es por un lado desde una perspectiva evolutiva, ¿verdad? Por otro lado, podemos hablar desde bueno, para mí que no son mutuamente excluyentes, para mí simplemente es una simbiosis, pero por otro lado también podemos decir que desde que nacemos, nuestra vida tiende a estar rodeada de personas a quienes le importamos de una forma sumamente extraordinaria. Podamos ver ahora con mucho mayor conciencia como cuando tenemos un sobrinito o cuando vemos a un bebecito, como todas las personas o todos los familiares están alrededor de la persona y lo miman y cada vez que sonríe le aplauden y tienen un grado de atención sumamente importante y sumamente grande, ¿no? Y esto pues no cambia cuando uno crece, ¿verdad? Podemos ver que cuando vamos a la escuela pues tenemos esta atención también de los maestros que están alertas por identificar cualquier tipo de talento y están ahí alentándonos para poder sobresalir y desarrollarnos, ¿verdad? Y todo es muy bonito. El detalle es que en gran parte nuestro aparato psíquico se constituye en estos momentos. Y como estas atenciones no necesariamente representan lo que se vive después, esto termina jugando un poquito en nuestra contra. Pudiera ser, no sé, tal vez en la preparatoria, tal vez en la etapa final de la adolescencia, cuando nos confrontamos con una terrible realidad. ¿Cuál es esta terrible realidad? Que existimos en un mundo increíblemente indiferente a casi todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Bastante contrastante con lo que habíamos vivido de pequeños cuando se constituyó nuestro aparato psíquico. Bastante diferente. De ser el centro de atención, terminamos dándonos cuenta que al mundo no le importamos. Nos subimos al metro, nos subimos al camión, nos subimos o pasamos por un centro comercial en donde hay mucha gente y nos damos cuenta que realmente a toda esa gente le valemos un cacahuate. No les importa realmente nuestro bienestar. Es más, y siendo a lo mejor un poquito cruel, pudiéramos decir que pudiéramos morir y casi nadie lo notaría fuera de nuestros familiares y amigos, ¿verdad? O sea, realmente muy poca gente lo notaría. Y esto puede ser muy dura, ¿verdad? Pero me parece que en el mundo actual, tan conectado en el que vivimos y que estropea tanto esta, condición de buscar el agrado o aceptación de un grupo de los demás, puede ser también liberadora si contemplamos cómo es que al mismo tiempo esta indiferencia del otro puede rescatarnos de otro problema que nos carcome por dentro y que ahorita que lo abordemos te vas a dar cuenta que quizás tú también, al igual que yo, lo hemos vivido. Hay una cita que me recuerda mucho este tema, que es de Séneca, que dice que sufrimos más por la imaginación que por la realidad, ¿no? Es una gran cita de Séneca, hay una gran verdad, y es que creo que aplica de cierta forma en este tema que estamos hablando, porque me parece que de cierta forma no hemos aceptado en gran medida la indiferencia de los demás. De hecho, sabemos y sufrimos profundamente por lo que creemos que las otras personas piensan de nosotros. Sufrimos por eso, o sea, y imagínate, ¿no? Muchas veces pasa cuando, no sé, quieres subir algo en una red social y de pronto tú te empiezas a hacer estos juegos en tu mente en donde imaginas, no, es que si subo esto la gente va a pensar que soy así, o van a decir que soy así, y terminando subiéndolo cuando ni siquiera realmente hubo un contraste con la realidad, ¿verdad? Simplemente tú te jugaste estos juegos en tu cabeza y terminaste siendo lo que tú pensaste que el otro piensa que tú eres. Y hay una cita que de hecho va así, que me encanta, no recuerdo el autor, que dice: no soy lo que yo pienso que soy, no soy lo que tú piensas que soy, soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. Y es precisamente esto. Estamos sumamente preocupados por cómo se nos va a ver cierta ropa,
o por lo que pensará una persona si me ve comiendo solo, si voy a imagínense, esto también pasa, ¿no? Que tienes hambre y no quieres ir a comer solo porque vas a pensar que van a pensar las demás personas si me ven a mí comiendo solo. Cuando la realidad de las cosas es que no tenemos ninguna evidencia de que lo que sea que creemos que los otros piensan sea realmente lo que están pensando, ¿no? Ahí no existe ninguna evidencia y aún así lo sentimos como una certeza emocional. Para nosotros es una certeza emocional. Podemos sentir intuitivamente que nuestras tonterías son notadas todo el tiempo por todo el mundo y que toda la gente se queda pensando en ellas todo el tiempo. Pero creo que una forma de poder liberarnos de esta cuestión es, no sé, algo que a mí en lo personal me ha servido bastante y te lo comparto y te lo doy, ¿verdad? Porque yo tampoco estoy exento a sentir esta certeza emocional ante lo que el otro puede pensar de mí, ante la opinión del otro. Es este ejercicio que, pues bueno, creo que la forma de podernos aproximar, si así lo quieres ver, o de promediar la forma en la que los otros piensan sobre ciertos temas es, o lo que unos piensan sobre otros es a través de un ejercicio propio, ¿no? Es decir, haciendo ese ejercicio de cómo tú piensas o cómo ha sido que de pronto alguien se equivoca o de pronto alguien fracasa o alguien hace algo y qué ha pasado con tu opinión al respecto, es decir, cuánto tiempo te has quedado pensando en esa persona o qué has pensado en la otra persona, etc. Creo que haciendo ese ejercicio es como nos podemos dar cuenta realmente cómo funcionan en promedio o aproximarnos lo más que podemos a las otras personas. Entonces, si te das cuenta y haces este ejercicio, te darás cuenta que pues, realmente no cabe en tu mente mucho tiempo la otra persona. Esa persona que de pronto se le cayeron las cosas en las escaleras y hizo si así lo quieres llamar, el oso, piensa en cuánto tiempo te quedaste pensando en esa persona. Pues realmente muy poco. Seguramente nomás en el momento y después se te olvidó. O esta persona que llegó despeinada al elevador y que la viste metiéndose al elevador de esa forma, ¿cuánto tiempo duró en tu cabeza esa persona? Es más, a lo mejor se te olvidó al salir del elevador seguramente. O sea, si te das cuenta, poniéndote tú en ese lugar, pues te das cuenta que no ocupan mucho tiempo en tu cabeza esas personas. Y eso, a mi parecer, sugiere que lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa cuando tú cometes una equivocación, cuando tú fracasas en algo, cuando tú haces el oso en algo o pasas alguna vergüenza. Me parece que es lo mismo. Las demás personas no te vas a quedar en la mente de las otras personas por mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué creo esto? Porque esto puede ser así, porque pues bueno, nuestra mente podríamos decir que nuestra atención funciona en serie, ¿no? Es decir, tenemos una cierta jerarquía de prioridades y la mayoría de las cosas que ocupan los primeros puestos son nuestras propias preocupaciones. O sea, si nosotros vamos a un restaurante y vemos a una persona sentada sola, pues a lo mejor no vamos a estar pensando en que seguro está sola porque nadie la quiere o porque cae mal. Seguramente vamos a estar, es más, seguramente ni la hemos notado esa persona, seguramente estamos pensando en cómo podemos sacar adelante el proyecto que estamos trabajando actualmente. O sea, me parece lógico y podemos, insisto, mirar hacia adentro para darnos cuenta de cómo en nuestra jerarquía de preocupaciones, pues evidentemente las principales son las nuestras. Ojo, y esto no quiere decir que, obvio, no va a haber de pronto personas que opinen de las otras personas, etcétera. Por supuesto, en el momento sí lo es y así ha pasado. A lo que voy es que yo me refiero a largo plazo, porque muchas veces eso es lo que nos carcome por dentro, ¿no? Seguramente se estará pensando todavía en mí, seguramente estará pensando en que soy un tonto, seguramente me ha de ver como un fracasado, seguramente no ha dejado de pensar en eso. No, te aseguro que no duraste mucho tiempo en su cabeza. Esto, insisto, a mí me ha ayudado bastante, y se los digo por experiencia, en el momento en que digo, pues yo como una figura pública y que comparto mi trabajo públicamente, pues sí me ha tocado naturalmente recibir hate y comentarios de odio, lo que tú quieras, que sí me pega, no te voy a decir que no, pero este ejercicio la verdad me ha ayudado mucho como para el pensar de que pues seguramente esa persona ya no, o sea, tampoco soy tan importante en la vida de esa persona, o sea, seguramente puso su comentario y a los 5 minutos ya ni siquiera está pensando en mí, ya está en otras cosas, tiene cosas mucho más importantes que hacer que estar pensando en mí, y seguramente así lo es, ¿verdad? Y eso me ayuda sinceramente a tranquilizarme. Y luego, o sea, a lo que quiero llegar con esto es que seamos indiferentes para la mayoría de las personas es una noticia pues, agridulce realmente, ¿no? Por un lado,
pues sí, no somos especiales como quizás siempre nos hicieron creer de chiquitos, ¿no? Que somos tan especiales y bueno, eso puede ser terrible, ¿verdad? Pero por otro lado seguramente tampoco es algo liberador porque seguramente las demás personas tampoco notarán cuando no te peinaste el cabello o cuando no te pusiste perfume, ¿verdad? O cuando subiste a lo mejor 1 kilo, ¿verdad? O cuando te equivocaste en una conferencia, ¿verdad? No lo sé, en cualquier cosa, ¿no? Y no es que nosotros, ¿verdad? O las otras personas sean horribles para nada. Es simplemente que, bueno, a lo que voy es que también algo a tomar en cuenta es que la indiferencia no es absoluta, nuestra indiferencia no es absoluta, o sea, no sé, si viéramos a un extraño ahogarse, pues evidentemente intentaríamos salvarlo, o si un amigo de nosotros nos llama estando tristes o porque tuvo un rompimiento, lo que quieras, seguramente vamos a consolarlo. Nuestra indiferencia definitivamente no es absoluta, es solamente lo que decíamos, nuestra atención funciona en serie, es solamente eso. Y hay cosas mucho más importantes en la vida de cada persona como para pensar todo el tiempo en otra persona, al menos que ya se trate definitivamente de una obsesión, ¿verdad? Pero por lo menos en la mayoría de los casos, o la tendencia sería en personas que ni siquiera te conocen y lo que tú quieras, pues, que no se la pasan pensando en ti todo el tiempo. No somos tan importantes para los. No creo que deberíamos de sufrir por la indiferencia de la mayoría de las personas hacia nosotros. Al contrario, creo que por lo menos en lo importante deberíamos de ver también cómo sacarle provecho a esta indiferencia, es decir, cómo tomar ventaja al ser ignorados, a aceptar la liberación implícita y embarcar con coraje las situaciones en las que un error o una tontería serían una posibilidad, ¿no? Como por ejemplo empezar un nuevo proyecto. Muchas veces nos da miedo o nos resistimos a empezar un nuevo proyecto, a hacer algo diferente por el que dirán, por la opinión de los demás. Y creo que este ejercicio de liberarnos de la opinión del otro a través de la conciencia, de la posible indiferencia de lo que hacemos, nos puede ayudar a darnos ese empujón, ¿verdad? La gente, te lo juro, puedes empezar ese proyecto y a lo mejor va a haber una que otra opinión en el momento, pero no van a estar pensando todo el tiempo en ti ni en lo que estás haciendo todo el tiempo. O sea, siéntete con esa libertad de que no somos tan importantes, ni lo que hacemos es tan importante para las otras personas. Ellos tienen suficientes cosas de que preocuparse. O por ejemplo, también nos detenemos mucho a invitar a alguien a una cita, ¿no? Porque tenemos miedo al rechazo, que es algo completamente, insisto, natural. Es algo que no nos vamos a olvidar de eso, no podemos llegar a una indiferencia absoluta a la opinión del otro por lo que decíamos, ¿verdad? De que está incrustado dentro de nuestro sistema esa búsqueda de agrado, de aceptación de los demás, porque representa una promoción de la supervivencia de unos. Eso no se puede quitar, a mi parecer, pero lo que sí se puede hacer es razonar para poder entender que lo que surge, o sea, podernos interponer entre el estímulo y la respuesta y entender que pues bueno, sí, se siente feo que te rechacen, pero no es permanente y la opinión que el otro tiene del rechazo no va a perdurar tampoco en su sistema, si así lo quieres ver. Entonces, bueno, lo que iba es que muchas veces también nos resistimos a invitar a alguien a salir porque tenemos miedo al rechazo y que bueno, pues digo, es una posibilidad, te pueden rechazar, pero independientemente de eso, si acaso cometes un error o dices algo que a lo mejor le causó risa o no le gustó, no le agradó a la otra persona o le pareció infantil o lo que tú quieras, pues bueno, toma en cuenta que ok, pues sí vas a pasar unos segundos o unos momentos de vergüenza, pero después se va a olvidar ese momento. El rechazo va a pasar, la otra persona va a tener otras cosas que hacer y otras cosas en que pensar, ¿verdad? Así que no temas en invitar o decirle a esa persona con la que quieres salir que quieres salir con ella o con él. Y quizás fracasemos, como vengo diciendo, existe la posibilidad, tampoco todo es color de rosa, definitivamente, pero por lo menos ahora creeremos con mayor certeza de que prácticamente a nadie le importa si realmente fracasamos, ¿verdad? Eso es algo liberador a mi parecer. Entonces, en resumen, para recapitular cómo pudiéramos llevar este pensamiento, este tema a la práctica, pues cuando estés en una situación en la que te preocupe lo que otros pudieran pensar, recuerda este reto, este ejercicio de examinar por cuánto tiempo tú te quedas pensando en otros. O sea, por cuánto tiempo dura en tu cabeza aquella persona extraña que no conoces, que te llamó la atención porque hizo alguna tontería. ¿Cuánto tiempo duró en tu cabeza? Seguramente no mucho. Y seguramente tú serás esa persona extraña para la gran
mayoría de las personas. En fin, creo que aquí la podemos dejar. Gracias por escucharme. Espero que te haya servido, espero que hayas encontrado utilidad. Déjame en tus comentarios qué piensas tú al respecto, qué opinas, qué perspectiva te hace sentido, alguna vez te ha pasado algo similar, que quisieras compartirme. También los invito a que me compartan en los comentarios algunas preguntas, no nada más de este tema, sino de cualquier tema que ustedes quieran, porque voy a empezar también a hacer episodios contestando sus propias preguntas acerca de los temas que quisieran que aborde. Así que no escatimes en dejar tu comentario con tu pregunta o con tu tema de sugerencia, te lo agradecería bastante. Y pues bueno, agradecerte nuevamente por darme tu recurso más importante y no renovable, que es tu tiempo. Nos vemos en la próxima.